Mm. Bueno, estamos ya en esta jornada de trabajo, de diálogos sobre revitalización de lenguas indígenas. Estamos participando 5 sedes en este momento. La compañera Andrea Bermúdez se encuentra en Bogotá. Ella pertenece a la Universidad Piloto de Colombia. Está trabajando también con la revitalización de lenguas en un proyecto muy interesante por allá y nos acompaña desde Bogotá entonces. Nos acompaña también el compañero Fidel Hernández, él es del posgrado en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y bueno, él va a ser quien va a compartir con nosotros la sesión de este momento, va a hablar un poco acerca de sus experiencias con la lengua triqui. Está por ahí también Gubilla Guerrero, él nos acompaña desde Juchitán en Oaxaca, es miembro del comité Melendre y va a estar compartiendo con nosotros una plática más tarde, a las 5 de la tarde. Y bueno, estamos nosotros desde Querétaro también siguiendo la transmisión y están por ahí también los compañeros de Chiapas, me parece que se cae un poquito la transmisión de repente, pero bueno, si se llegan a unir, estará disponible, ¿no? Bueno, damos entonces la palabra al compañero Fidel Hernández para que pueda empezar con su exposición. La idea es que pueda, bueno, trabajar esta exposición durante algunos minutos y de manera posterior, cuando él lo considere, iniciar un diálogo con preguntas y respuestas para los demás que estamos del otro lado, ¿no? Entonces te damos la palabra, Fidel, y el tiempo es tuyo. Gracias. Pues buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta charla virtual. Agradezco la invitación hecha para mantener ese diálogo con todos ustedes y compartir la experiencia en distintas partes que nos estén escuchando. Como ya lo dijo Pedro, mi nombre es Fidel Hernández Mendoza. Soy originario del estado de Oaxaca. Y ya desde varios años he venido trabajando con la lengua triqui, que es la lengua que también hablo, mi lengua indígena originaria. Y y a partir de todo este proceso, pues he visto diferentes dinámicas de la lengua y por lo que cada vez me ha ido interesando más adentrarme a entender las dinámicas tanto sociolingüística como lingüística de la lengua, ¿no? Entonces, pues la invitación hecha fue para hablar un poco sobre la revitalización y por lo que voy a entrar en unas 3 o 4 partes de toda esta exposición. Una primera parte, considerando que a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que están con la lengua triqui. Voy a hacer un poco la contextualización, después hablaremos un poco de los usos y más adelante de los desusos, que es un poco la pérdida de la lengua, y al final veremos unas experiencias de revitalización y algunas reflexiones acerca de ello. Voy a compartir unas diapositivas para que vayamos siguiendo un poco la exposición. La lengua triqui, como lo saben, lo sabemos todos, pues es hablado en el estado de Oaxaca. Este, es una lengua que, bueno, en el contexto de la lengua y la cultura triqui, este, es que es uno de los 16 pueblos indígenas que originariamente habitan en el estado de Oaxaca. Se localiza al noreste del estado, inmerso en un amplio territorio mixteco, ¿no? Su demografía, según datos del INEGI, ascienden a unos 33,000 habitantes, lo que lo coloca como una minoría frente a otros pueblos indígenas dentro del mismo contexto de Oaxaca. En Oaxaca tenemos a zapotecos y a mixtecos, que son los pueblos mayoritarios. Tenemos también a los chinantecos, a los mijes y otras comunidades indígenas que son relativamente en número mayoritarios que al triqui, ¿no? Pero igual tenemos otras lenguas como el izcateco, el chocholteco, que también son lenguas que están en peligro de extinción. En cambio, la lengua triqui se mantiene como una lengua bastante vital en este contexto. Si ustedes alcanzan a ver ahí el mapa que está ahí, podemos identificar al lado izquierdo el número 7, indicando lo que es un poco el territorio de la lengua triqui. Y bueno,
para contextualizar, para los que no tienen familiarización con la lengua, ahí tenemos el Oaxaca, que es el estado, el punto rojo, indica la región donde está la cultura triqui, y y bueno, y a nivel nacional sería un poco la ubicación, ¿no?, de la lengua triqui en el contexto nacional. Bueno, la región triqui se divide básicamente en tres: el de Chicahuastla, el de Intuyuso y el de Copala, cada una definida por diferencias culturales, geográficas, políticos y lingüísticos. Se ha entendido estas tres regiones como diferentes porque, bueno, existen ciertas diferencias en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de vestir, sobre el huipil, que es una de las que usan las mujeres. También existen ciertas diferencias, ¿no? Entonces son consideradas como las tres variaciones de la cultura triqui en general. Están las tres mencionadas, que es San Martín Tulloso, San Juan Copala y San Andrés Chicahuastla. Serían los tres divisiones a la lengua y la cultura triqui en general. También tenemos que, bueno, un poco contextualizando la cultura triqui, las mujeres mantienen muy arraigado lo que es la vestimenta propia, como se alcanza a ver en las imágenes. Pues tenemos, por un lado, a una niña portando su huipil y su rebozo, y al otro lado, pues una muestra de lo que es la técnica del tejido, de la costura, mediante la cual se hace el huipil. Por otra parte, también en la religiosidad podemos observar, como en esta imagen, de que también las mujeres mantienen muy arraigado su vestimenta, y por lo que portan en cualquier ámbito de la comunidad, tanto sea cotidiano como sea festivo, ¿no? También otra de las fiestas donde también es muy relevante ver las costumbres son los carnavales, que se realiza tanto en las tres variantes, tanto lingüísticos y culturales mencionadas, y ahí también se expresa mucho de lo que es el arraigo cultural, de la presencia cultural de las comunidades triquis. La otra parte también muy fortalecida son las asambleas comunitarias, considerando como un espacio donde pues donde se reúne la gente para discutir los asuntos de gobierno de la comunidad. Pues también están presente muy fuerte en las tres regiones de triquis, lo que es este sistema de usos y costumbres. La lengua triqui en sí pertenece a la lengua, a la familia de las lenguas otomanques. Es una lengua tonal, es como todas las familias, como todas las lenguas de la familia otomanque, y por lo mismo es un poco complicado a veces su aprendizaje y su escritura, ¿no? Como lengua tonal, junto al chinanteco, constituye de las lenguas un poco con muchos tonos en el estado de Oaxaca, que alcanzan hasta 9 tonos, ¿no?, en el habla. Entonces son un poco las complejidades que tiene la lengua triqui. Y tiene ese parentesco con el cuicateco, con de la familia de las lenguas mixtecas, ¿no? Un poco de los usos de la lengua, la vitalidad. En esta exposición, lo que les quiero comentar también es que pues he estado analizando un poco. Tengo un trabajo de tesis de maestría sobre esto, donde me ha parecido interesante analizar en qué aspectos de la vida comunitaria está arraigada, está presente la vitalidad lingüística. Y efectivamente, la lengua triqui tiene vitalidad en lo que son las prácticas comunitarias propias. Entendamos por prácticas comunitarias propias a aquellas en que la comunidad tiene esa capacidad de decidir sobre ellas, ¿no? Como algunas que ya mencioné, que es la asamblea comunitaria, las festividades como el carnaval, otras festividades como las mayordomías. Entonces son prácticas comunitarias propias, de donde los propios triquis tienen esa capacidad de decidir, y entonces ahí hacen el uso de su lengua. Esos son los espacios de transmisión intergeneracional de la lengua, ¿no? Así como también lo es la familia y la comunidad en sí misma. Entonces esas prácticas comunitarias son las que ayudan a mantener la vitalidad de la lengua triqui. Y esto es lo que es un punto central para hablar de esto de la revitalización, porque muchas veces consideramos de que la lengua se pierde o se deja de hablar por ejemplo, por la escuela, ¿no?
pero en realidad a veces la lengua se pierde más rápidamente en la casa, en la familia y en las prácticas comunitarias, ¿no? Entonces, prácticas comunitarias, por ejemplo, fortalecidas en las comunidades triquis, podemos tener a la asamblea comunitaria, al tequio, o quetzá también, como le llaman en otros contextos de Oaxaca, las mayordomías, el carnaval, en los trabajos agrícolas y otros trabajos que se hacen como propios de la comunidad, ¿no? Y también viendo en cuanto a la población, el uso predominante de la lengua triqui en los adultos es otro factor que permite tener esa vitalidad lingüística, ¿no? Cabe decir de que también en otros aspectos, pues son los adultos, son las personas mayores las que también practican las prácticas comunitarias. Y por tanto, como que esta relación entre prácticas comunitarias y una población de edad adulta es donde predomina la vitalidad lingüística. Y por otra parte, la parte del desplazamiento lingüístico o los desusos de la lengua. Esa es la parte preocupante. Preocupante porque en el momento en que uno deja de usar la lengua en una práctica comunitaria, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, pues estamos contribuyendo a la pérdida de la lengua. Lo que se ha visto es, por ejemplo, que las generaciones jóvenes, los niños, empiezan a alejarse un poco de las prácticas comunitarias. Entonces, a hacer esto, también lo que pasa es que se alejan de la lengua, empiezan a involucrarse en otros ámbitos, en otras prácticas que no se llevan mucho con la lengua, digamos. Entonces empiezan a perder su habilidad de hablar y darle uso a la lengua triqui, ¿no? Entonces, este es un aspecto que es interesante ver. Entonces, viendo un poco el contacto lingüístico actual en la lengua, pues es muy fuerte, ¿no? Tenemos muchos medios de comunicación, tenemos instituciones públicas, la escuela, todos los que pasamos por la escuela, pues siempre estamos ahí expuestos al español, ¿no? Y nuestra lengua como que se encierra en un solo espacio, en la comunidad, en la familia y en otros ámbitos que tenemos ahí. Entonces, pues, esto es importante porque en un proceso de revitalización, pues hay que mirar todos los ámbitos de manera integral. Y eso es lo que no se logra hacer mucho cuando se habla de acciones de revitalización lingüística. Por mostrar un caso de desplazamiento de la lengua triqui, por ejemplo, se ha observado 3 fases de ese desplazamiento. Tenemos por un lado el desplazamiento, fase 1, digamos, contacto mínimo y esporádico, que esto ya pasó, era cuando había poco contacto, y en esta fase las personas tenían esa capacidad de darle nombre a las palabras que llegaban. En una fase 2, cuando hubo un aumento del contacto lingüístico, las palabras nuevas se fueron adaptando a la lengua triqui. De ahí viene mucho lo que se le denomina préstamos lingüísticos, ¿no? Ya no se le daba un nombre propio, sino que se le cambiaba un poco a nivel fonológico, a nivel fonético, las palabras que llegaban en español, y con eso entraban a la lengua triqui. Y en fase 3, que es el contacto total, que podríamos decir que es en la actualidad, pues ya las palabras no se adaptan, ya no se crean, entran a la lengua tal y como vienen, ¿no? Y eso se debe también porque actualmente ya la mayoría, por lo menos niños jóvenes y una gran parte de la población adulta, pues son bilingües, ¿no? Si observamos la gráfica de abajo, podemos ver que anteriormente, en un inicio, podríamos hablar de un monolingüismo triqui. Y actualmente este monolingüismo triqui lo podemos ver en abuelos y en personas de la tercera edad. Y en un bilingüismo triqui español, actualmente lo podemos ver entre jóvenes, profesionistas y personas mayores. Y ahora en la nueva generación, digamos, niños y jóvenes, está predominando el monolingüismo en español, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita, podemos hablar de un desplazamiento intergeneracional de la lengua triqui. También, tratando de argumentar un poco esto, estos cambios
de la lengua, estos contactos, pues se deben también a que hay nuevas maneras de ser de la comunidad. A nivel global hay muchos cambios que están incidiendo en nuestras comunidades y eso de alguna manera pues está modificando la forma de hablar las lenguas, ¿no? Y me refiero a las lenguas porque tanto el español y el triqui pues ya han pasado a ser la lengua de las comunidades, ¿no? No podemos pensar actualmente en una comunidad en donde no se tenga conocimiento del español y donde no quieran aprenderlo, ¿no? Todos lo desean aprender, muchos lo han dejado de hablar por el mismo hecho de quererlo aprender, ¿no? Pero también en esto, quiero mencionar también algunas acciones de revitalización lingüística y cultural que se ha estado haciendo, ¿no? El camino es un poco largo, hemos estado haciendo un poco el trabajo de revitalización, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una de las maneras también de incidir en esto es haciendo exposiciones gráficas. Las imágenes que se observa, pues son exposiciones gráficas que se han realizado en la comunidad, sobre todo en la región de Chicahuasla, para tratar de acercar tanto, no solamente la lengua, sino que también la cultura a la gente, a los habitantes, ¿no? Y esto, pues, es un poco el afán de elevar el estatus social de la lengua, ¿no? Hay que considerar que mientras no tengamos elevado ese estatus, también los hablantes no van a tener ese deseo de querer aprenderlo, de querer transmitir a los hijos. Entonces, estas exposiciones gráficas pues han constituido una parte de las acciones de revitalización donde se dan a conocer la riqueza que tenemos como es la lengua y otros aspectos culturales. Y también desde la escuela, otro punto que también queremos hablar es que la escuela también está aportando lo suyo, digamos, en este proceso de revitalización, la educación intercultural bilingüe, que es un tema que se habla tanto en México como en otros países, pues está presente, ¿no? A lo mejor y no conseguimos como la escuela el mejor espacio para revitalizar nuestras lenguas, pero es un espacio necesario. Y a partir de eso, pues, tanto se hace pequeñas experiencias de escritura de la lengua, tanto como se hacen prácticas comunitarias, en donde igual, nuevamente se trata de dar a conocer la riqueza tanto cultural como lingüística que se tiene en la comunidad, ¿no? En estas imágenes, como si ustedes lo aprecian, pues las niñas, las señoras, todos los que están ahí, pues portan su huipil y pues esto es un asunto que de alguna manera cada vez va fortaleciendo la identidad. Había que considerar que en este proceso en los procesos de revitalización lingüística, pues la identidad es una cuestión fundamental, porque en la medida en que nos sintamos parte de una comunidad, también nos sentiremos parte de una lengua, ¿no? Entonces, es importante pensar en esto cuando hablamos de revitalización lingüística. También, bueno, esta otra imagen, pues, también es de otra región de los triquis, que es la región de Copala, y como se puede apreciar aquí, también, pues, igual se realizan eventos culturales y de diferente índole para ir aportando a la lengua. Esta imagen, por ejemplo, es un aspecto que también no se debe dejar de pasar en los jóvenes, en los niños y sobre todo en los hombres, podríamos decir, es donde se ha perdido más la lengua, pero también se ha perdido la cultura en sí, digamos. Entonces, la vestimenta en sí actualmente ya no existe en la vida cotidiana de los hombres, pero sin embargo se ha tratado de recrearlo en los niños a partir de diferentes estrategias en la escuela, ¿no? Esta es una imagen de escuela. Y también la escritura, como ya decía hace rato, esta es otra imagen donde podemos ver a una niña escribiendo en su propia lengua. Eso es de la comunidad de San Martín Tulloso, que es una variante más de la lengua triqui.
Y en medio de esto también podemos hablar de acciones multimedia. Destaco también esto porque pues actualmente el mundo informático, el mundo de las máquinas, por así decirlo, pues es algo que también está dominante en la vida de los jóvenes, ¿no? Y de los niños, y no podemos dejarlo de un lado, porque pues es algo que en la cual estamos todos y lo requerimos para diferentes acciones. Entonces, este, en estas, en estas estrategias también lo que se está haciendo es crear medios para que los niños se acercan a través de la multimedia a la lengua y a la cultura en sí mismo. Entonces, uno de ellos son los videos documentales, no los voy a mostrar aquí porque va a ser amplio, pero lo pueden buscar en YouTube, ahí podemos encontrar por lo menos un documental que, como está el título ahí, está en 3 partes, también hay otra película doblada en la lengua triqui, que son acciones que se han ido realizando para acercar a la lengua a la comunidad, ¿no? También, por otro lado, pues también las páginas web también son otro medio. Ahí tenemos una referencia también de una página donde también se trata de impulsar lo que es diferentes aspectos de la cultura en sí. No vamos a hablar de que es solamente la lengua, sino que son los diferentes aspectos de la vida cultural y de la vida comunitaria de las comunidades triquis. Esa es una sola referencia. Podemos tener muchas referencias de este tipo si accedemos al internet. Hay varias páginas en donde cada uno pues trata de mostrar lo mejor de sí para ir aportando a la revitalización de la lengua y la cultura triqui. Y concluyendo, pues las acciones hasta hoy implementadas a favor de las lenguas originarias no son suficientes porque no logran salir totalmente desde el seno de la comunidad. Es decir, no parten de la necesidad y la perspectiva de los propios hablantes. Es evidente que la revitalización de las lenguas como el triqui se debe de partir de una revitalización comunitaria, entendiendo como el espacio en donde se debe de dar cabida a la participación de la comunidad desde su propia lógica. La escuela es una parte de la comunidad, por lo que las acciones no deben ser solamente escolares. Hemos visto que a veces las lógicas tomadas en cuenta para revitalizar las lenguas no son siempre las más correctas. A veces pensamos mucho como institución y eso no es lo mejor. A veces las instituciones, pues la gente no cree mucho en ellas, ¿no? Pues han dejado de tener esa credibilidad y a veces eso hace que no tenga el impacto necesario. Y también en estos procesos de revitalización también debemos tomar en cuenta de que los que lo tratamos de hacer, pues también no siempre somos las personas correctas. A lo mejor es la comunidad quien debería también de tomar parte en estas acciones, ¿no? Y por lo tanto, para esto, pues debemos repensar y actuar desde adentro, de cómo se han mantenido vivas nuestras lenguas, lo que significa repensar en los ámbitos comunitarios y no comunitarios. Como ya se dice hace rato, pues tenemos que fortalecer las prácticas comunitarias, pero también no podemos dejar de lado las prácticas que no son comunitarias y que están ahí y que son necesarias para mantener el funcionamiento de sí de la comunidad, ¿no? Y repensar lo que hacemos con nuestras lenguas en la escuela y en los ámbitos escolares. Pongo esto porque igual se ha observado que en las comunidades triquis, pues muchos o muchas personas piensan o tienden a ver que la escuela va a ser el espacio necesario para mantener viva o para revitalizar una lengua. Y no siempre es así. A veces, como ya dije, la escuela no va a ser ese espacio que va a contribuir en su totalidad, sino que debemos de tomar otras acciones comunitarias y sobre todo, ¿no? Pensar que como hablantes, pues la transmisión intergeneracional de la lengua es lo más importante. Si tú transmites la lengua a tus hijos, es seguro que lo van a seguir hablando. Pero si no lo haces, es más difícil que la escuela pueda revitalizar esto. Entonces, debemos de pensar en estas lógicas de transmisión intergeneracional de la lengua para que también podamos ir aportando a la revitalización de la lengua, ¿no? Yo pienso de que si hubiera una práctica muy fuerte de transmitir intergeneracionalmente la lengua, pues va a ser un poco
no va a ser necesario estar pensando en acciones macros de revitalización, ¿no? Y otro aspecto que es la oralidad de nuestras lenguas. Muchas veces nos centramos en lo que es la escritura. Pensamos que la escritura es lo que va a resolver la vitalidad de las lenguas, pero no es cierto. Nuestras lenguas han sido lenguas orales y siguen siendo lenguas orales. Las prácticas de escritura son mínimas. Y por tanto, o sea, una acción de revitalización también debe ser de pensar en la oralidad. Y la planificación lingüística en sí misma. Muchos tomamos acciones de planificación lingüística como acciones de revitalización y hablamos mucho de normalización de lenguas, de alfabetos, de estandarización de alguna variante y todo esto, ¿no? Pero a veces dejamos de fuera de que nuestras lenguas no no están todavía en el momento preparadas para entrar en todo ese proceso. Pensando en esto, lo digo porque, sobre todo en las lenguas otomanques, las lenguas de Oaxaca, como el triqui también, son lenguas que tienen muchas variedades. Es un poco complicado hablar de una sola lengua debido a que tienen muchas variantes y que cambian de una comunidad a comunidad. Entonces, querer llegar a un consenso de cómo hacer una lengua escrita como el triqui, pues ha sido un poco complicado porque necesitamos ponernos de acuerdo entre las variantes, que son como tres los que ya decía, pero que de repente pueden ser más, ¿no? Entonces, esto, pues, siempre pensando en esto, pues, la planificación lingüística lo que muchas veces busca es un poco la estandarización, ¿no? Y esto a veces no es posible por la dinámica de nuestras lenguas. Y repensar en las instituciones como los actores centrales, eh, porque las instituciones externas, sea escuela o sea gobierno, tanto no creen en la escuela como espacio para fortalecer las lenguas, como no creen en las políticas públicas destinadas a las lenguas indígenas. Entonces, este, por tanto, la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas pues debe tomar como base la dinámica comunitaria de nuestras lenguas, ámbitos y prácticas comunitarias, porque una lengua pervivirá en la medida en que sea lengua de uso en los espacios de poder comunitario, como lo es el sistema de usos y costumbres, las asambleas comunitarias, el sistema de administración de justicia y otras formas que impliquen autoridad comunitaria. Esto es lo que se ha podido observar en las comunidades triquis. La lengua triqui se mantiene muy fuerte en estos espacios, pero deja de mantenerse fuerte en espacios como lo es la misma escuela, como son algunas, bueno, por ejemplo, el centro de salud, que es un espacio que está un poco fuera de las sesiones de la comunidad, ¿no? Entonces, o incluso algunos programas de gobierno, donde lo que se habla ahí, pues es, digamos, el español, la lengua predominante. Y sea lengua de las fiestas comunales, como son las fiestas sociales, religiosas y cívicas, que va en lo que ya he mencionado, y sea también una lengua de uso en las formas de relación con el territorio, ¿no? Sea lengua de uso en las formas de trabajo y economía comunal. Entonces, esto implica que, como ya se dijo, pensar en la revitalización en un ámbito más amplio, que abarque varias cosas de una misma cultura, y no como lengua en sí sola. Para reutilizar nuestras lenguas y mantenerlas vivas, debemos fortalecer nuestros ámbitos y prácticas comunitarias. Una comunidad que tiene debilitado su dinámica comunitaria, tiene debilitado su lengua. Toda acción de revitalización lingüística debe ser también una planificación cultural que tome en cuenta la dinámica integral, complementaria y holística de nuestras culturas y donde cada comunidad tenga capacidad de decisión sobre su propia lengua. La revitalización también es importante que vayamos pensando que sean los propios hablantes los que tomen esas acciones de revitalización. No necesariamente que sean hablantes profesionistas con experiencia, especializados en ese tema, sino que con el hecho de mantener esa identidad, con el hecho de querer mantener viva su lengua, pueden realizar acciones y creo que hay varias experiencias sobre eso. Y pues esta es un poco lo que he estado comentando y con esto pues doy por terminado. Espero haber dicho lo suficiente y bueno, esperamos seguir comentando y compartiendo otras cosas en esta otra parte.
Ok, bueno, pues te agradecemos por la presentación que hiciste. Y bueno, ahorita abriríamos un poco el diálogo por si alguien tiene alguna pregunta o comentario acerca de la presentación que Fidel compartía. Bueno, está Andrea por ahí en Bogotá, está Gubicha en Cuchitán y estamos nosotros por aquí. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, podemos ir abriendo el diálogo. Me gustaría empezar a mí haciendo un par de preguntas respecto a lo que tú fuiste presentando, ¿no? Me gustaría saber cómo se ha vivido esta dinámica comunitaria, sobre todo vinculada a la parte tecnológica, ¿no? Pusiste algunos ejemplos, la presencia que se está abriendo en la web, esta idea de poder generar los documentales en la lengua, poderlos doblar o subtitularlos y demás. ¿Cómo se ha vivido este proceso en la comunidad y quiénes han sido los que han participado de manera más activa en este tipo de procesos? ¿Los jóvenes? ¿Han sido adultos? ¿O quiénes han sido los que han impulsado estos procesos? Y además de quiénes han sido, ¿cómo lo han vivido? ¿Ha sido un proceso un poco complicado o han necesitado la intervención, sobre todo para este tipo de dinámicas de personas externas? ¿O cómo han vivido en sí esta experiencia? Sí, sí, efectivamente, esa parte que mencionas, pues ha sido a lo más, interesante, digamos, hacer toda esa experiencia a través del doblaje y del documental, pues se ha tenido que recurrir al apoyo de varias instituciones, personas, ¿no? Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, el doblar un documental o el querer hacer algo ha sido una experiencia fructífera porque hay que buscar cómo decir las cosas. Y las cosas nuevas, que tienen que ver con la tecnología, pues no tienen nombre en nuestra lengua. Entonces eso ha querido pasar todo un proceso donde hay que buscarle cómo denominarlos, como neologismos, arcaísmos, o darle un nombre que vaya, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, pues, es precisamente tratar de reunir a la gente, a los que están interesados, de hecho, a partir de ahí tratar de llegar a una conclusión de cómo dominar a las cosas. Y me ha parecido esto interesante porque a través de esto, pues las personas de la comunidad que no son los especialistas en la lengua, que no son los maestros, que no son los investigadores, pues igual se sienten comprometidos y se sienten atraídos por toda esta experiencia, ¿no? De hecho, en YouTube hay un documental que narra todo este proceso, creo que es como de media hora, pero que va narrando todo este proceso de cómo se va tratando de hacer el trabajo para tratar de desarrollar todo estas palabras nuevas, ¿no? En la lengua. Y sí, sobre todo los jóvenes han recibido muy bien esta experiencia, porque pues de alguna manera pues están comprometidos con lo que es la lengua y cuando lo ven como parte de las herramientas actuales tecnológicas, pues también como que pues no lo ven como que en verdad con una lengua que está hasta allá, ¿no? Que ya no tiene una presencia actual, sino que sigue manteniendo esa presencia actual. Entonces, la dinámica comunitaria que mencionas, de alguna manera, en algún trabajo, lo hemos denominado como una experiencia de planificación comunitaria de la lengua, porque ha sido la comunidad, ha sido las personas, claro, encabezados generalmente por los maestros, quienes han tomado, digamos, la parte activa en esta experiencia. Entonces, esta dinámica comunitaria, pues ha permitido de que las personas, pues, se sientan identificados y se sientan involucrados en el proceso. Y las instituciones han participado en instituciones como es la Fundación Harelu, en donde de alguna manera, pues, la parte económica siempre es muy importante para el desarrollo de estas actividades, ¿no? Ajá, sería esto. No sé si haya respondido Bueno, a tu aquí hay pregunta. Ajá. sí, en Sí. parte sí. Hay otra pregunta más. Está con nosotros
doctor Saúl Santos. Él es de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, ha trabajado ya durante largo tiempo con la lengua wixárika y bueno, tiene una pregunta para ti también. Hola, ¿qué tal? Y hola a todos. Parcialmente ahorita respondiste la pregunta que te quería hacer. Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? ¿Cuál es el grupo que trabaja o cómo están organizados? Y ya parcialmente, pues dijiste que los profes en la escuela han jugado un rol importante. No sé si estén, o sea, ¿hay un grupo de la comunidad que está participando con ustedes o puedes ampliar un poquito quiénes son nosotros? Y también han intentado involucrar a miembros de la comunidad. Bueno, has hablado por ejemplo, todo lo de internet y eso, que involucra a jóvenes, principalmente a jóvenes niños, pero a los adultos jóvenes, por ejemplo, papás que ya están cerca de ser papás, que sería bueno que se motivaran para pues querer promover entre sus hijos el uso de la lengua. ¿Han hecho algún esfuerzo o intento por involucrar a otros sectores de la población? Sí, bueno, cuando me refería a nosotros, pues nosotros pues trataba de incluir a toda la comunidad en sí, digamos, ¿no? Pero bueno, ser un poco más específicos, pues sí, ha sido la escuela, ¿no? La escuela mediante de los maestros, pero en este ámbito yo quisiera diferenciar dos, digamos, dos perspectivas. Uno que es la más escolarizada y uno que es la más comunitaria. Entonces, la escolarizada, pues tiende que es la escuela, pues las acciones girar en torno a lo que es la escuela en sí, ¿no? Enseñanza de la lengua y otras actividades culturales y sociales que se pueden hacer en la escuela. Y aquí pues son básicamente maestros. Y ya a nivel más comunitario, fuera de la comunidad, pues podemos encontrar el otro ámbito que son los jóvenes y que de alguna manera nos hemos agrupado, algunos son maestros, otros igual nomás como parte de la comunidad, pero que están interesados en este tipo de actividades y se han involucrado. Incluso tenemos a maestros también, pero que no tanto están dentro del equipo de trabajo como maestros, sino que como una persona que es parte de una comunidad. Y esto lo digo porque pues no trabajan cerca, trabajan en otros lugares, pero dentro de sus tiempos, pues vienen y contribuyen al trabajo, digamos. Y en la experiencia que ya decía Pedro, que comentaba hace rato, del documental, por ejemplo, participaban los catequistas, o sea, de la iglesia, podríamos decirlo así. O sea, aunque no suena lo mejor, pero cuando se dijo de que se le invitó a la comunidad que participara, pues son los primeros que llegaron y con mucho ánimo. Entonces, pues a lo mejor con ciertos fines y todo eso, pero llegaron, ¿no? Llegaron y de alguna manera pues también hablar de nosotros no podemos dejarlos fuera de este contexto. Y también en este contexto también hay otros que son, yo los denomino escritores independientes, no tienen una afiliación con una institución ni nada, pero han hecho trabajos de escribir la lengua, de producir algunos cuentos, de todo esto, entonces también han estado involucrados, ¿no? Pero sí hay una diferencia de participación en el sentido de que los que conocemos la materia, pues siempre nos metemos más a la parte metodológica de cómo hacer todo esto, y los que no están, por ejemplo, los catequistas o cualquier otra persona, pues a ellos lo que más les interesa es ver, proponer algunas palabras y todo eso, pero sí como que son dos también diferencias muy grandes en este ámbito. No sé. Sí, no, nada más me gustaría agregar uno que a nosotros nos ocurrió lo mismo con Testigos de Jehová, que fueron los primeros que se interesaron. Pero, bueno, aparte de eso quisiera comentar que, nada más para terminar, creo que es importante involucrar, no sé, a mamás, a señores, gente o sea, que son hablantes, aunque no tengan ningún conocimiento de esto, porque finalmente son quienes se van a encargar digamos, en la vida real, de darle un uso auténtico a la lengua, en
contextos en los que a lo mejor se estaba perdiendo. Y es importante que tengan esa idea de no necesito tener un conocimiento especializado, o sea, mi conocimiento es la lengua y es la aportación más valiosa que puedo dar al proyecto. Sí, sí, me parece que sí. Esa es un poco la parte débil que nos hace falta llegar, digamos, ¿no? O sea, involucrar precisamente a las mamás, ¿no? Alguna vez alguien me decía de cómo las mamás enseñan a los niños. Eso es algo muy importante que no tomamos en cuenta a la hora de estos procesos de revitalización, pero yo creo que sí, es algo muy importante. Ok. No sé si alguien más tenga una pregunta por allá. Hola, Villa. ¿sí me Sí, escuchas? sí, sí, te escucho. Hola, mira, pues te cuento como yo estoy trabajando en estos momentos con la comunidad indígena Guayú, se ubica al norte de Colombia. Ajá, Y estamos trabajando también en tratar de comenzar un proceso de revitalización de la lengua. Dentro de tu exposición, pues, encontré muchas cosas como afines, como ajá, muchos problemas como en común. Entre ellos, pues, lo que tú comentabas, que pues se va perdiendo la lengua más que todo en los jóvenes, van dejando como de lado y le van quitando como la importancia a continuar y a preservar su lengua y por ende pues su cultura. ajá. Lo que nosotros en este momento estamos haciendo es como involucrar a los niños y jóvenes de la comunidad creando entornos colaborativos basados en la lengua guayunaiki, que es el idioma pues que ellos hablan. Ujú. Entonces mi pregunta es la siguiente. También tiene que ver con esto del proceso que tú dijiste de incluir a la comunidad en procesos tecnológicos y multimedia. ¿Qué tanto conocimiento en el inicio, pues, o qué tanto acceso tienen ustedes como comunidad a todo este tema tecnológico, digamos, internet, computadores? ¿Qué tanto, o sea, el acceso a eso es ilimitado? Los niños, por ejemplo, conocen, manejan todas estas cosas. Sí, ajá. Varía un poco de región a región o de comunidad a comunidad, digamos. Pero de manera general sí hay un acceso, en los niños y jóvenes hay un buen acceso, digamos, un Ok. medio, digamos, al acceso a los medios tecnológicos. La mayoría, no la mayoría, pero sí por lo menos las comunidades más importantes de la región cuentan con servicios de internet. Entonces eso como que de alguna facilita, pero a lo mejor lo que no hay es un poco a nivel comunitario, a nivel de colectividad, como pueblo, de decir, digamos, tengo este espacio como un servicio comunitario a donde los niños, a donde los jóvenes puedan realizar igual estas experiencias. A lo mejor es más mercantil, digamos, la presencia de estos medios, pero sí las hay, igual los niños, los jóvenes, y muchos tienen acceso a máquinas individuales y todo esto, pero a una manera colectiva, y yo creo que, bueno, creo que lo dices, creo que sería un buen punto de pensarlo en un espacio más comunitario de cómo hacer llegar estos medios a los niños y a los jóvenes, ¿no? Pero sí, es algo necesario y porque sí, es la población un poco más vulnerable a la pérdida de la lengua. Sí, claro. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias, Clara, mi. Sí, sí, ajá. Sí, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Villa, ¿no? Por aquí los otros compañeros. Bueno, si no hay otro comentario o pregunta por ahí entonces, bueno, no me resta nada más que agradecerle a Fidel por la sesión, por la oportunidad de poder compartir su experiencia y lo que están viviendo en estos procesos en la comunidad Triqui, en este caso en Oaxaca. Y bueno, hay por aquí otra pregunta. Entonces, bueno, desde Chiapas, Juan y María Eugenia tienen una pregunta. No sé si podrían agregarla quizás a través del chat para que todos la viéramos. Podrían escribir por ahí y, bueno, ya Fidel leería la pregunta y podría contestar, ¿no? Entonces, nada más esperamos un momentito que escriban
los compañeros. Sí, sí. ¿Nos escuchan? Oh, sí, Sí, te escucho. Pedro? Bueno, nuestra pregunta va, a partir de nuestro contexto aquí en Chiapas, vemos que hay una fuerte discriminación, porque las escuelas no son netamente indígenas, en el caso de las lenguas chiles y celtales, las más cercanas de acá, y hay mucha discriminación de los niños que hablan el Tzotzil en este caso, o el celtal. Ahí en las comunidades triqui, ¿tienen algún problema de este tipo o son exclusivamente niños triquis los que están dentro de esta escuela y los que tienen este proceso de aprendizaje? Sí, sí. Ajá, es que bueno, es interesante este punto. Este, el monitor creo que es, ¿Escuchamos? Ajá, bueno, ¿puedes? es interesante la pregunta. Sí, la discriminación lingüística es algo muy que pasa todos los días. En las escuelas que mencionaba, pues sí, son parte de lo que es el modelo de las escuelas indígenas, de educación indígena que están en el estado, ¿no? Y que creo que también ahí están en los demás estados. Pero ocurre a nivel primaria, bueno, preescolar y primaria, por decirlo así. Ya a nivel secundaria, bachillerato, pues ya estamos con el otro modelo más, no sé cómo llamarle, pero donde no hay una manera de decir de que es una escuela indígena, sino que igual es un modelo más para todos, digamos. Entonces, ese modelo de secundarias y bachilleratos, pues sí, la discriminación es un poquito más fuerte. Ahorita ya no se ha notado mucho, pero hubo un tiempo en que los maestros no dejaban que los niños hablaran su lengua en la escuela, ¿no? Pero ahorita ya no se da. Pero sí, en las escuelas que yo mencionaba que son, y las imágenes que mostraba, son primarias de educación indígena, entonces sí hay ese apoyo, ese impulso hacia la lengua, hacia la lengua triqui, ¿no? Y podríamos decir que todas las comunidades triquis tienen escuelas primarias de educación indígena, entonces eso de alguna manera aporta, ¿no? Para revitalizar la lengua, ¿sí? Sería, no sé si haya respondido la pregunta, pero eso sería un poco. Sí, muchas gracias, porque sí, Ajá. nosotros estamos viendo este proceso aquí en Chiapas, pues sí es muy fuerte este índice de discriminación y a la vez no existen maestros preparados ni capacitados para dar clases, ¿no? Nosotros no trabajamos directamente en educación, pero vemos este problema constantemente en los salones de clases, donde los niños desde la primaria, en algunos casos se les prohíbe hablar el idioma, ni hablar en la preparatoria, donde no tienen ahora sí este acceso a hablar en idioma. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en Chamula, en las preparatorias, donde toda la gente ahí, la su mayoría habla tzotzil. Sí, 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 eso es muy cierto, eso es cierto porque, pues sí, a nivel, eh, fuera, incluso hablando de la escuela, pero fuera de la comunidad, yendo a otras escuelas y todo eso, sí se puede observar, me refiero a escuelas que no son triquis, pero que están ahí hay ciudades que están cerca de la región y pues ahí mismo ya no, los niños que asisten ahí, pues tienen otras expectativas hacia la lengua, ¿no? Y eso es lo que ha contribuido un poco a la pérdida de la lengua, ¿no? Porque muchos niños o muchos jóvenes han salido fuera a realizar por X razones sus estudios y es por esa parte donde a veces van desvalorizando la importancia de su lengua. Entonces, sí, sí, es un tema mejor importante que también debemos ir pensando cuando tratamos eso de la revitalización. Ok. Ajá, sí. Bueno, no sé si... Pues muchas gracias y qué bueno, y nosotros pensamos este tipo de trabajos y los proyectos que ustedes tienen como para reforzar lo que nosotros estamos haciendo, pero en este caso dirigido a los niños, que sería muy importante, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, sí, de nada, de nada. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Bueno, vamos a concluir esta sesión en un momento más y minutos después vamos a comenzar con la siguiente presentación
que será acerca de la educación intercultural en Surinam. Va a estar a cargo de la Rose Campbell, de la Fundación Bluetooth. Ella está en Ámsterdam y bueno, va a compartir su experiencia también en unos momentos más. Si algunos más de ustedes quieren unirse a la presentación, en un momento más les haré llegar el enlace, la invitación para que puedan seguir también la presentación de Helen Rose y también podamos generar por ahí un diálogo en conjunto, ¿no? Entonces, les agradezco y en un momento más continuamos con la siguiente sesión. Triqui, como lo saben, lo sabemos todos, pues es hablado en el estado de Oaxaca. Es una lengua que, bueno, el contexto de la lengua y la cultura triqui, es que es uno de los 16 pueblos indígenas que originariamente habitan en el estado de Oaxaca. Se localiza al noreste del estado, inmerso en un amplio territorio mixteco, ¿no? Su demografía, según datos del INEGI, ascienden a unos 33,000 habitantes, lo que lo coloca como una minoría frente a otros pueblos indígenas dentro del mismo contexto de Oaxaca. En Oaxaca tenemos a zapotecos y a mixtecos, que son los pueblos mayoritarios. Tenemos también a los chinantecos, a los mijes y otras comunidades indígenas que son relativamente en número mayoritarios que al triqui, ¿no? Pero igual tenemos otras lenguas como el izcateco, el chocholteco, que también son lenguas que están en peligro de extinción. En cambio, la lengua triqui se mantiene como una lengua bastante vital en este contexto. Si ustedes alcanzan a ver ahí el mapa que está ahí, podemos identificar al lado izquierdo el número 7. Y están por ahí también los compañeros de Chiapas, me parece que se cae un poquito la transmisión de repente, pero bueno, si se llegan a unir, estará disponible, ¿no? Bueno, damos entonces la palabra al compañero Fidel Hernández para que pueda empezar con su exposición. La idea es que pueda, trabajar esta exposición durante algunos minutos y de manera posterior, cuando él lo considere, iniciar un diálogo con preguntas y respuestas para los demás que estamos del otro lado, ¿no? Entonces te damos la palabra, Fidel, y el tiempo es tuyo. Gracias. Pues buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta charla virtual. Agradezco la invitación hecha para mantener este diálogo con todos ustedes y compartir la experiencia en distintas partes que nos estén escuchando. Como ya lo dijo Pedro, mi nombre es Fidel Hernández Mendoza. Soy originario del estado de Oaxaca y ya desde varios años he venido trabajando con la lengua triqui, que es la lengua que también hablo, mi lengua. Bueno, estamos ya en esta jornada de trabajo, de diálogos sobre revitalización de lenguas indígenas. Estamos participando 5 sedes en este momento. La compañera Andrea Bermúdez se encuentra en Bogotá. Ella pertenece a la Universidad Piloto de Colombia, está trabajando también con la revitalización de lenguas en un proyecto muy interesante por allá y nos acompaña desde Bogotá entonces. Nos acompaña también el compañero Fidel Hernández, él es del posgrado en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, él va a ser quien va a compartir con nosotros la sesión de este momento, va a hablar un poco acerca de sus experiencias con la lengua triqui. Está por ahí también Gubilla Guerrero, él nos acompaña desde Juchitán en Oaxaca, es miembro del comité Melendre y va a estar compartiendo con nosotros una plática más tarde, a las 5 de la tarde. Y bueno, estamos nosotros desde Querétaro también siguiendo la transmisión. Y indicando lo que es un poco el territorio de la lengua triqui. Y bueno, para contextualizar, para los que no tienen familiarización con la lengua, ahí tenemos el Oaxaca, que es el estado, el punto rojo, indica la región donde está la cultura triqui, y bueno, y a nivel nacional sería un poco la ubicación, ¿no?, de la lengua triqui en el contexto nacional. Bueno, la región triqui se divide básicamente en 3, el de Chicahuastla, el de Intulloso y el de Copala, cada una definida por diferencias culturales, geográficas, políticos y lingüísticos.
Se ha entendido estas tres regiones como diferentes porque, bueno, existen ciertas diferencias en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de vestir, sobre el huipil, que es una de las que usan las mujeres, también existen ciertas diferencias, ¿no? Entonces son consideradas como las tres variaciones de la cultura triqui en general, están las tres mencionadas, que es San Martín Tulloso, San Juan Copala y San Andrés Chicahuasca, serían los tres divisiones a la lengua y la cultura indígena originaria. Y y a partir de todo este proceso, pues he visto diferentes dinámicas de la lengua y por lo que cada vez me ha ido interesando más adentrarme a entender las dinámicas tanto sociolingüística como lingüística de la lengua, ¿no? Entonces, pues la invitación hecha fue para hablar un poco sobre la revitalización y por lo que voy a entrar en unas 3 o 4 partes de toda esta exposición. En una primera parte, considerando que a lo mejor muchos de ustedes es la primera vez que están con la lengua triqui, voy a hacer un poco la contextualización, después hablaremos un poco de los usos y más adelante de los desusos, que es un poco la pérdida de la lengua, y al final veremos unas experiencias de revitalización y algunas reflexiones acerca de ello. Voy a compartir unas diapositivas para que vayamos siguiendo un poco la exposición. La lengua